Su madrastra quemó su carta de la universidad. 14 años después regresó como decana. El sol de la tarde caía implacable sobre los techos de zinc de Soweto, Johannesburgo. El calor hacía vibrar el aire sobre el asfalto agrietado mientras Thandiwe Mkhize caminaba por la calle polvorienta hacia su casa, con el corazón latiendo con fuerza. En sus manos sudorosas apretaba el sobre blanco que había recogido en la oficina de correos, el logo de la Universidad de Ciudad del Cabo impreso en la esquina superior izquierda. A sus 18 años, Thandiwe había trabajado incansablemente. Mientras sus compañeras de clase salían los fines de semana, ella estudiaba bajo la luz tenue de una vela cuando se cortaba la electricidad. Mientras otros dormían, ella repasaba ecuaciones matemáticas y textos de historia sudafricana. Todo ese esfuerzo, todas esas noches sin dormir, todo el sacrificio había sido por este momento. La casa de bloques de cemento con pintura descascarada apareció ante ella. Podía escuchar la radio a todo volumen desde adentro, una estación de gospel que su madrastra Nombula escuchaba religiosamente cada tarde. Thandiwe respiró profundo, tratando de calmar los nervios que la invadían. Su padre, Bongani, había fallecido 3 años atrás en un accidente en la mina donde trabajaba. Desde entonces, la vida con Nombula y sus 2 hijos, Sipho y Zanele, había sido un constante caminar sobre cáscaras de huevo. Nombula nunca había ocultado su resentimiento hacia Thandiwe, la hija del primer matrimonio de Bongani, la hija que había nacido del amor de su vida con otra mujer. Thandiwe entró por la puerta de metal oxidado. El interior de la casa era oscuro y sofocante. Nombula estaba sentada en el sofá gastado, abanicándose con una revista vieja. Era una mujer robusta, de unos 45 años, con el rostro perpetuamente fruncido en una expresión de desaprobación. Sipho, de 15 años, jugaba con su teléfono en el rincón, mientras Zanele, de 12, barría el suelo de cemento pulido. «Llegas tarde», dijo Nombula sin levantar la vista. «La cena no se hace sola». «Lo siento, Mkhize», respondió Thandiwe usando el término de respeto tradicional. «Tuve que pasar por el correo». Los ojos de Nombula se fijaron inmediatamente en el sobre que Thandiwe sostenía. Una expresión extraña cruzó su rostro, algo entre curiosidad y alarma. «¿Qué es eso?», preguntó con voz cortante. Thandiwe sintió su garganta cerrarse. Había esperado este momento con tanto anhelo, había imaginado compartir la alegría con alguien, con cualquiera. Pero mirando los ojos fríos de Nombula, supo que no encontraría celebración allí. Es de la universidad», susurró sin poder contener la emoción que temblaba en su voz. «Solicité una beca completa para estudiar medicina en la Universidad de Ciudad del Cabo». El silencio que siguió fue denso, pesado. Incluso Sipho levantó la vista de su teléfono. Zanele dejó de barrer, mirando a su madre con ojos grandes y preocupados. «¿Universidad?», repitió Nombula, y algo oscuro bailó en sus ojos. «¿Con qué dinero? ¿Con los ahorros que tu padre dejó para tus hermanos?» «No, Mkhize», explicó Thandiwe rápidamente. «Es una beca completa. Cubre todo. Matrícula, alojamiento, libros. No costará nada. Yo solo necesito...» «Dame eso», ordenó Nombula, extendiendo la mano. Thandiwe retrocedió instintivamente, apretando el sobre contra su pecho. Era lo único que tenía. El único ticket hacia una vida diferente, hacia un futuro donde no sería solo la niña huérfana que cocinaba y limpiaba para su madrastra. «Por favor, solo quiero ver qué dice. He dicho que me lo des». La voz de Nombula subió una octava, resonando en las paredes desnudas. Con manos temblorosas, Thandiwe obedeció. Ver el sobre pasar a las manos de Nombula fue como ver su corazón siendo arrancado de su pecho. Nombula lo sostuvo por un momento, estudiándolo con una expresión indescifrable. Luego, sin abrir el sobre, caminó hacia la pequeña cocina.
Mam quise, por favor. Comenzó Tandihue, siguiéndola. Lo que sucedió a continuación pareció desarrollarse en cámara lenta. Nombula giró la perilla de la estufa de gas, la llama azul cobró vida con un suave rugido, y entonces, sin decir una palabra, sin siquiera mirar a Tandihue, sostuvo el sobre blanco sobre la llama. ¡No!, gritó Tandihue, lanzándose hacia adelante. Pero era demasiado tarde. El papel se encendió instantáneamente, las llamas naranjas devorando las esquinas, trepando hacia el centro, donde el logo de la universidad comenzó a ennegrecerse y rizarse. El fuego consumió las palabras no leídas, las posibilidades no conocidas, el futuro que Tandihue había construido con tanto esfuerzo. Tandihue cayó de rodillas, sollozando mientras las cenizas negras flotaban en el aire caliente de la cocina, aterrizando en el suelo como nieve sucia. Sus manos se extendieron inútilmente, como si pudiera atrapar los fragmentos de su sueño antes de que desaparecieran completamente. «No hay universidad para ti», dijo Nombula con frialdad, su voz tan dura como el acero. «Tu lugar está aquí, cuidando esta casa, cuidando a tu familia. Tu padre murió dejándonos sin nada, y tú vas a pagar esa deuda trabajando. Los sueños son para gente que puede permitírselos». «Pero era mi oportunidad», gimió Tandihue entre lágrimas. «Trabajé tan duro, estudié tanto. Deberías haber trabajado duro ayudando en esta casa en lugar de llenarte la cabeza con tonterías», respondió Nombula. «Ahora levántate y prepara la cena. Tengo hambre». Esa noche, Tandihue yació en su pequeño colchón, en el rincón de la habitación que compartía con Zanele, mirando el techo agrietado. Las lágrimas habían dejado de fluir, reemplazadas por algo más frío, más duro, una determinación forjada en el fuego que había consumido su carta. No sabía qué había dicho esa carta, no sabía si había sido aceptada o rechazada, pero sabía algo con absoluta certeza. Algún día, de alguna manera, iba a salir de esa casa. Iba a estudiar. Iba a convertirse en algo más que la niña huérfana de Soweto. Y cuando lo lograra, cuando estuviera de pie en los escalones de la Universidad de Ciudad del Cabo, iba a regresar. No por venganza, sino para demostrarle al mundo y a sí misma que las llamas no pueden consumir la determinación, solo fortalecerla. Pasaron 2 semanas antes de que Tandihue reuniera el coraje de hacer lo que sabía que debía hacer. Cada mañana se levantaba a las 5, preparaba el desayuno para Nombula y sus hijos, limpiaba la casa y luego salía diciendo que iba a buscar trabajo. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. El edificio de la Universidad de Witwatersrand, en el centro de Johannesburgo, se elevaba imponente contra el cielo azul de la mañana. Tandihue había tomado 3 minibuses taxi para llegar allí, gastando el dinero que había ahorrado, vendiendo los panes caseros que horneaba a escondidas por las noches. La oficina de admisiones estaba en el 2.º piso. El aire acondicionado la golpeó como una ola fría cuando entró, tan diferente del calor sofocante de Soweto. Una mujer de mediana edad con gafas y cabello recogido en un moño ordenado la miró desde detrás del mostrador. «¿Puedo ayudarte?», preguntó en inglés con acento afrikaans. Yo solicité admisión a la Universidad de Ciudad del Cabo», comenzó Tandihue, su voz apenas un susurro. «Pero nunca recibí respuesta. Quiero decir, recibí una carta, pero no pude leerla y necesito saber si fui aceptada». La mujer arqueó una ceja, claramente confundida por la historia fragmentada. «¿Tienes tu número de solicitud?». Tandihue sacó un papel arrugado de su bolso, las cifras escritas con su letra cuidadosa. La mujer tecleó en su computadora, frunciendo el ceño mientras leía la pantalla. «Veo tu solicitud aquí», dijo finalmente. «Pero esta fue para la Universidad de Ciudad del Cabo, no para WITS. No tengo acceso a sus sistemas. Tendrías que contactarlos directamente. Pero ¿no pueden decirme algo?», insistió Tandihue, sintiendo que las lágrimas amenazaban con volver.
Solo necesito saber si fui aceptada. La mujer suspiró, su expresión suavizándose ligeramente ante la desesperación evidente en los ojos de la joven. Mira, puedo darte el número de su oficina de admisiones, pero sin documentos de identificación y tu número de solicitud será difícil que te den información por teléfono. ¿Por qué no simplemente pediste que reenviaran la carta? Es complicado, murmuró Tandihue. Porque ¿cómo explicarle a esta mujer de clase media, con su oficina con aire acondicionado y su computadora reluciente, que su madrastra había quemado su futuro? ¿Cómo expresar en palabras el abismo entre el mundo de esta oficina ordenada y la realidad brutal de su existencia diaria? La mujer escribió un número en un pedazo de papel y se lo entregó. Llama a este número. Y, cariño, añadió cuando Tandihue se daba la vuelta para irse. Sea cual sea la situación en tu casa, no dejes que nadie te quite tus sueños. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar tu vida. Tandihue asintió, guardando el papel como si fuera oro, y salió de la oficina. Esa noche, después de que todos se habían acostado, Tandihue se escabulló al exterior con su teléfono celular básico. La señal era débil, pero suficiente. Con dedos temblorosos, marcó el número que la mujer le había dado. El teléfono sonó eternamente antes de que una voz grabada respondiera. Ha llamado a la oficina de admisiones de la Universidad de Ciudad del Cabo. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. Por favor, deje un mensaje después del tono. Tandihue casi colgó, pero entonces algo dentro de ella se endureció. Había llegado demasiado lejos para rendirse ahora. Mi nombre es Tandihue Mekise, dijo en inglés, su voz más firme de lo que se sentía. Solicité admisión para el programa de medicina este año. Mi número de solicitud es UCT 2011 MED 47823. Recibí una carta, pero no pude leerla antes de que fuera destruida. Por favor, necesito saber si fui aceptada. Mi número es... Dio su número de celular y colgó, el corazón martilleando en su pecho. Pasaron 3 días. 3 días durante los cuales Tandihue mantuvo su teléfono escondido en el bolsillo de su vestido, revisándolo cada pocos minutos. 3 días de preparar comidas, limpiar pisos y soportar los comentarios cortantes de Nombula sobre las chicas que se creen demasiado buenas para su propia familia. El 4.º día, mientras barría el pequeño patio trasero, el teléfono vibró. «¿Hola?», respondió alejándose de la casa, su corazón en la garganta. «¿Es este Tandihue Mekise?», preguntó una voz profesional de mujer. «Sí, soy yo. Llamo de la oficina de admisiones de la Universidad de Ciudad del Cabo. Recibimos su mensaje. He revisado su expediente». Tandihue dejó de respirar. «Y tengo buenas noticias», continuó la voz. Y Tandihue pudo escuchar la sonrisa en ella. Fue aceptada en nuestro programa de medicina con una beca completa por mérito académico. «Felicidades, señorita Mekise». El mundo giró. Las piernas de Tandihue casi cedieron. Tuvo que apoyarse contra la pared áspera de bloques. «¿De verdad?», susurró. «Completamente. Sin embargo, hay un problema. El semestre comienza en 3 semanas. Necesitamos que confirme su asistencia y complete la matrícula antes del viernes de la próxima semana, o perderá su lugar». Yo voy a estar ahí», dijo Tandihue. «Lo prometo, estaré ahí». Cuando colgó, las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de triunfo, de esperanza, de posibilidad. Lo había logrado. A pesar de todo, lo había logrado. Ahora solo tenía que encontrar una manera de escapar. Ciudad del Cabo, 1400 kilómetros al sur de Johannesburgo, podría haber estado en otro planeta en lo que respectaba a Tandihue. No tenía dinero para el viaje en autobús, mucho menos para comenzar una nueva vida en una ciudad extraña. Pero había sido aceptada, y eso significaba que tenía que encontrar un camino.
La biblioteca pública del centro de Johannesburgo se convirtió en su refugio secreto. Cada día, después de terminar sus tareas en casa, Thandiwe caminaba los 3 kilómetros hasta allí, diciéndole a Nombula que estaba buscando trabajo. No era totalmente mentira. Estaba buscando un trabajo, pero también estaba investigando, planificando, preparándose. En las computadoras públicas, Thandiwe descubrió que la universidad ofrecía un programa de trabajo-estudio para estudiantes con dificultades financieras. También encontró información sobre albergues baratos para estudiantes y oportunidades de empleo de medio tiempo en el campus. Cada pieza de información era un ladrillo más en el puente que estaba construyendo hacia su futuro. Pero el obstáculo más grande seguía siendo el viaje inicial. Una tarde, mientras navegaba por un foro de estudiantes, vio una publicación. Busco compañeros de viaje a Ciudad del Cabo, compartir gastos de gasolina. El autor era un estudiante de último año de Wits que regresaba a casa para las vacaciones antes del nuevo semestre. Thandiwe respondió inmediatamente. Su nombre era Thabo Ndlovu, y cuando se encontraron en una cafetería cerca de la universidad, Thandiwe sintió el primer atisbo de esperanza real. Thabo era delgado, llevaba gafas de marco grueso y tenía una sonrisa amable que arrugaba las comisas de sus ojos. «¿Entonces, vas a UCT para medicina?», preguntó impresionado. «Eso es increíble. Yo estudio ingeniería en Wits, pero mi familia vive en Ciudad del Cabo». «Sí, comienza en 2 semanas», respondió Thandiwe. «Pero tengo que ser honesta contigo. No tengo mucho dinero para contribuir al combustible». Thabo se quedó en silencio por un momento, estudiándola. Thandiwe podía ver que estaba evaluando la situación, quizás preguntándose si valía la pena el riesgo. «¿Cuánto puedes pagar?», preguntó finalmente. 300 rand, dijo Thandiwe, la suma total de sus ahorros de meses de hacer y vender pan. «Sé que no es suficiente, pero es todo lo que tengo. Puedo ayudar con la conducción si tienes licencia o...». «Está bien», la interrumpió Thabo. 300 rand está bien. Salimos el próximo sábado por la mañana, a las 6. ¿Te parece bien?» Thandiwe casi llora de alivio. Sí, está perfecto. Gracias, muchas gracias». «No hay problema», sonrió Thabo. «Todos necesitamos ayuda a veces. Además, mi madre siempre dice que ayudar a alguien a perseguir su educación es ayudar a la nación entera». Los siguientes días fueron una carrera contrarreloj. Thandiwe sabía que no podía simplemente decirle a Nombula que se iba. La mujer haría todo lo posible para detenerla, quizás incluso destruir sus documentos de identidad o llamar a la policía con alguna acusación fabricada. No, tenía que ser en secreto. Tenía que desaparecer. La noche del viernes antes de su partida, Thandiwe apenas durmió. Su pequeña mochila estaba escondida debajo de su colchón, empacada con todo lo que poseía en el mundo: 2 vestidos, ropa interior, su certificado de nacimiento, su cédula de identidad, el papel con la información de su admisión universitaria y el teléfono celular que había logrado mantener oculto durante meses. También había escrito una carta, no para Nombula, sino para Zanele, la única persona en esa casa que había mostrado alguna vez un atisbo de amabilidad hacia ella. «Querida Zanele», había escrito con su letra cuidadosa, «cuando leas esto ya me habré ido. No estoy huyendo por cobardía, sino corriendo hacia mi futuro. Fui aceptada en la universidad, en el programa de medicina. Es algo que he soñado toda mi vida y no puedo dejarlo ir. Sé que tu madre estará furiosa. Sé que dirá cosas terribles sobre mí. Pero quiero que sepas esto. Nunca olvidaré los momentos en que fuiste amable conmigo cuando nadie más lo era. Los pequeños gestos importan más de lo que crees. Estudia duro, Zanele. Lee todos los libros que puedas. No dejes que nadie te diga que tus sueños son demasiado grandes. Y si algún día necesitas algo,
Si algún día necesitas ayuda para perseguir tu propia educación, encuéntrame. Prometo que estaré ahí para ti. Con amor, tu hermana, Tandigüe. A las 5 de la mañana del sábado, cuando la primera luz gris del amanecer apenas comenzaba a filtrarse por la ventana, Tandigüe se levantó en silencio. Podía oír los ronquidos de Sifo en la habitación contigua. Nombula también dormía, su respiración pesada y regular. Con movimientos de fantasma, Tandigüe se vistió, sacó su mochila y colocó la carta doblada debajo de la almohada de Sanele. Por un momento, miró el rostro dormido de su media hermana menor, grabándolo en su memoria. Luego, sin mirar atrás, salió de la casa donde había conocido tanto dolor. El viejo Toyota Corolla de Tabo estaba esperando en la esquina acordada, el motor ya encendido. La ciudad todavía dormía, las calles vacías excepto por algunos trabajadores tempranos, caminando hacia las paradas de taxi. ¿Lista?, preguntó Tabo cuando Tandigüe subió al asiento del pasajero. «Lista», respondió ella, aunque su corazón martilleaba tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Mientras el auto se alejaba de Soweto, Tandigüe miró por la ventana trasera. Las casas de bloques de cemento, las calles polvorientas, los cables eléctricos enredados que colgaban entre postes de madera, todo se hacía más pequeño, desapareciendo en la distancia. Una parte de ella se preguntó si alguna vez volvería a ver este lugar. «Oye», dijo Tabo suavemente, «¿estás bien?» Tandigüe se secó las lágrimas que no había notado que estaban cayendo. «Sí, solo... gracias. No sabes lo que esto significa para mí». «Creo que tengo una idea», sonrió Tabo. «Yo también crecí en un township. Mío era Khayelitsha, en Ciudad del Cabo. Conozco la sensación de que el mundo entero está tratando de mantenerte en una caja. Pero mira, lo lograste, fuiste aceptada en medicina en UCT. Eso no es poca cosa». «¿Cómo es?», preguntó Tandigüe. «Ciudad del Cabo, quiero decir». El rostro de Tabo se iluminó. «Es hermosa. Está la montaña de la Mesa, que es esta enorme montaña de cima plana que domina toda la ciudad. Está el océano, playas de arena blanca. Es muy diferente de Johannesburgo, más relajada, pero también más, no sé, más segregada en algunos sentidos. Los townships están lejos del centro, lejos de las partes bonitas. Pero el campus de UCT está en Rondebosch. Es un área agradable. Te va a encantar». Viajaron durante casi 16 horas, deteniéndose solo para gasolina y comida rápida. Tabo le contó historias sobre sus años en la universidad, sobre los profesores duros y los que realmente se preocupaban, sobre las fiestas y los exámenes estresantes, sobre hacer amigos de todos los rincones de África. «Es un mundo diferente, la universidad», dijo mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte. «Por primera vez en tu vida, vas a estar rodeada de personas que valoran la educación tanto como tú, que entienden por qué estudiar es importante, por qué trabajar duro importa. Es liberador». Cuando finalmente llegaron a Ciudad del Cabo, ya era de noche. Pero incluso en la oscuridad, Tandigüe podía ver la silueta masiva de la montaña de la Mesa recortada contra el cielo estrellado. Las luces de la ciudad se extendían como un manto de diamantes. «Bienvenida a tu nuevo hogar», dijo Tabo con una sonrisa. Tabo la llevó directamente al campus de la Universidad de Ciudad del Cabo. Incluso a las 11 de la noche el lugar estaba vivo con estudiantes, algunos estudiando en los jardines iluminados, otros caminando en grupos riendo y hablando, algunos entrando y saliendo de residencias estudiantiles. «Mira, es tarde», dijo Tabo. «Mi casa está a unos 20 minutos de aquí. Puedes quedarte esta noche con mi familia si quieres, y mañana podemos resolver todo lo de la residencia y la matrícula». «No, está bien», respondió Tandigüe, aunque la oferta era tentadora. «Ya has hecho demasiado por mí. Hay una residencia de emergencia para estudiantes que llegan tarde. Lo leí en el sitio web. Voy a ir allí».
octavo parecía querer discutir, pero respetó su decisión. Le dio su número de teléfono y le hizo prometer que lo llamaría si necesitaba cualquier cosa. Y Tandigüe, añadió cuando ella estaba a punto de salir del auto, «Vas a ser una médica increíble». «Lo sé». Viéndolo alejarse, Tandigüe sintió una oleada de emoción que amenazaba con abrumarla. Gratitud, miedo, esperanza, excitación, todo mezclado en una tormenta dentro de su pecho. Estaba aquí. Realmente estaba aquí. Los primeros meses en la Universidad de Ciudad del Cabo fueron los más difíciles de la vida de Tandigüe, y eso era decir mucho considerando de dónde venía. La adaptación no fue a la ciudad ni al campus, ambos hermosos y llenos de oportunidades. El desafío vino de darse cuenta de cuán atrás estaba en comparación con sus compañeros. La mayoría de los estudiantes en su programa de medicina venían de escuelas privadas con laboratorios equipados, profesores con doctorados y bibliotecas llenas de recursos. Habían tenido tutores particulares, clases de preparación y padres que habían asistido a la universidad antes que ellos. Tandigüe venía de una escuela pública en Soweto, donde compartían libros de texto desgastados y donde la clase de ciencias a menudo consistía en copiar diagramas de la pizarra. Su primera clase de anatomía fue un despertar brutal. El profesor, Dr. Van der Merwe, un hombre blanco de unos 60 años con bigote gris y una reputación de ser implacable, comenzó la clase asumiendo que todos tenían conocimientos básicos de terminología médica latina. Tandigüe no tenía ni idea de qué significaba proximal o distal, mucho menos mediastino o retroperitoneal. Mientras sus compañeros tomaban notas con confianza, ella garabateaba palabras fonéticamente, planeando buscarlas todas más tarde en la biblioteca. «Señorita Mequise», la voz del doctor Van der Merwe la sobresaltó. «¿Puede decirnos dónde se encuentra el ligamento inguinal?» 20 pares de ojos se volvieron hacia ella. Tandigüe sintió que su rostro ardía. «Yo no estoy segura, profesor». «¿No está segura?», repitió él con un tono que caminaba la delgada línea entre la decepción y el desdén. «Es uno de los puntos de referencia anatómicos más básicos. ¿Alguien más?». Una docena de manos se levantaron. Tandigüe quiso hundirse en su silla y desaparecer. Esa noche, en su habitación compartida en la residencia estudiantil, lloró por primera vez desde que había llegado a Ciudad del Cabo. Su compañera de cuarto, una chica llamada Jessica de Constantia, una de las áreas más ricas de la ciudad, había salido a una fiesta. Tandigüe estaba sola con sus libros, sus dudas y la creciente sensación de que quizás Nombula había tenido razón. Tal vez no pertenecía aquí. Pero entonces recordó la carta quemándose. Recordó las cenizas flotando. Recordó la promesa que se había hecho a sí misma, que regresaría triunfante. Se secó las lágrimas, abrió su libro de anatomía y comenzó a estudiar. Durante los siguientes 4 años, Tandigüe prácticamente vivió en la biblioteca. Mientras otros estudiantes asistían a fiestas los viernes por la noche, ella revisaba sistemas del cuerpo humano. Mientras dormían hasta tarde los sábados, ella estaba en el laboratorio de anatomía, estudiando especímenes preservados hasta memorizar cada músculo, cada nervio, cada arteria. No fue solo determinación lo que la salvó, también fue el apoyo inesperado que encontró en lugares improbables. El doctor Lerato Nkosi, una de las pocas profesoras negras en la Facultad de Medicina, se convirtió en su mentora. La doctora Nkosi había crecido en Soweto también y reconoció inmediatamente las señales en Tandigüe: el miedo de no ser suficientemente buena, el trabajo extra que hacía para compensar las deficiencias de su educación temprana, la soledad de ser diferente en un espacio predominantemente blanco y privilegiado. «Ven a mi oficina después de clase», le dijo la doctora Nkosi un día durante el segundo semestre. «Necesitamos hablar».
Tandigüe fue, esperando una reprimenda. En su lugar, encontró comprensión. «Sé lo que estás pasando», dijo la doctora Nkosi directamente. «Puedo verlo en la forma en que te quedas en cada clase, repasando tus notas, en cómo llegas a la biblioteca antes que nadie y te vas cuando cierran, en cómo comes sola en la cafetería, siempre con un libro abierto. Tengo que trabajar más duro», explicó Tandigüe. «Todos los demás tienen una ventaja que yo no tengo». «Es cierto», asintió la doctora Nkosi. «Pero lo que ellos no tienen es lo que tú tienes: fuego, hambre, propósito. La mayoría de estos estudiantes están aquí porque se esperaba que vinieran, porque sus padres son médicos o abogados. Tú estás aquí porque luchaste por cada centímetro de este espacio. Eso importa». Miró a Tandigüe directamente a los ojos. «Pero también necesitas equilibrio. Si te quemas antes de terminar, ¿de qué sirve? Voy a ser tu mentora oficial. Nos reuniremos cada 2 semanas. Y quiero que te unas al grupo de estudio de estudiantes negros en medicina. Necesitas comunidad, no solo libros». El grupo de estudio cambió todo. Ahí conoció a Naledi, una estudiante brillante de Botswana, con un humor seco y una risa contagiosa. Conoció a Mandla, un chico tranquilo de Durban que aspiraba a ser cirujano cardíaco. Y a Ayanda, una activista fogosa que constantemente desafiaba los programas de estudios centrados en Europa y exigía que aprendieran sobre medicina tradicional africana también. Juntos se ayudaron mutuamente a superar los momentos difíciles. Cuando Tandigüe falló su primer examen de bioquímica, Naledi le enseñó técnicas de memorización. Cuando Mandla luchaba con la terminología, Tandigüe, que para entonces se había convertido en experta en latín médico, lo ayudó. Cuando Ayanda fue desestimada por un profesor durante una presentación sobre herbolaria africana, todos se sentaron y prepararon una contrapresentación impecable, respaldada con investigación científica revisada por pares. «Somos más que amigos», dijo Ayanda una noche mientras estudiaban para finales. «Somos familia, familia escogida». Tandigüe sintió que las lágrimas picaban en sus ojos, pero esta vez eran lágrimas felices. «Familia», repitió, y supo que era verdad. El trabajo-estudio de Tandigüe era en la clínica de salud estudiantil. Allí, bajo la supervisión de la enfermera jefe, una mujer exosa mayor llamada Mama Tenjigüe aprendió habilidades prácticas que los libros de texto nunca podrían enseñar. Cómo reconfortar a un estudiante con ansiedad, cómo tomar signos vitales con manos que temblaban de nerviosismo, cómo hacer que alguien se sintiera visto y escuchado cuando venía buscando ayuda. «La medicina», le dijo Mama Tenjigüe, «no es solo ciencia, es arte, es saber cuándo tocar un hombro, cuándo dar espacio, cuándo escuchar sin hablar». Estos estudiantes ricos con todos sus libros sofisticados a veces olvidan que están tratando con personas, no solo con cuerpos. Tandigüe absorbió cada lección como una esponja, y cuando terminaba su turno en la clínica, regresaba a su habitación y estudiaba hasta la madrugada. Los años pasaron en una nebulosa de exámenes, rotaciones clínicas, noches sin dormir y pequeñas victorias. Tandigüe gradualmente subió en su ranking de clase. Al final del segundo año estaba en el 20% superior, al final del tercer año en el 10% superior, y al final del cuarto año, cuando su grupo de estudio se graduó de medicina básica y entró en rotaciones clínicas completas, Tandigüe estaba en el 5% superior. Su enfoque no solo estaba en las calificaciones. Durante sus rotaciones en el hospital Groote Schuur, el famoso hospital donde se realizó el primer trasplante de corazón del mundo, Tandigüe vio de primera mano las desigualdades en el cuidado de la salud. Los pacientes de áreas ricas recibían atención inmediata y exhaustiva. Los pacientes de los townships esperaban horas, a veces días, y a menudo recibían un cuidado apresurado y descuidado. ¿Por qué es así?,
Le preguntó a la doctora Nkosi durante una de sus sesiones de mentoría. Porque el sistema fue construido de esa manera, respondió su mentora. Apartheid no terminó solo porque las leyes cambiaron. Sus efectos todavía se ven en cada aspecto de la sociedad sudafricana, en la educación, en la salud, en la distribución de riqueza, y tomará generaciones deshacer ese daño. Entonces, ¿qué podemos hacer?, preguntó Thandiwe con frustración. Exactamente lo que estás haciendo, sonrió la doctora Nkosi. Obtener tu educación, convertirte en excelente en lo que haces, y luego usar esa posición para abrir puertas para otros. Ser el cambio que quieres ver. Esas palabras se quedaron con Thandiwe. Y cuando llegó el momento de elegir su especialización para la residencia, no escogió cirugía plástica ni radiología, las especialidades más lucrativas. Eligió medicina interna con enfoque en enfermedades infecciosas. Eligió el camino que le permitiría trabajar con las poblaciones más desatendidas, con las personas que más necesitaban médicos que realmente se preocuparan. ¿Estás segura?, le preguntó Jessica, su compañera de cuarto, que había elegido dermatología. Vas a trabajar horas más largas por mucho menos dinero. Estoy segura, respondió Thandiwe. No vine hasta aquí por el dinero. En el fondo de su mente siempre estaba la imagen de Nomvula sosteniendo su carta de aceptación sobre las llamas. Cada paso adelante que daba era un paso más allá de ese momento. Cada logro era una prueba de que las llamas no habían ganado. 14 años después de escapar de Soweto en el auto de Thabo, la doctora Thandiwe Mkhize estaba de pie en la oficina del rector de la Universidad de Ciudad del Cabo, con vistas a la ciudad que se había convertido en su hogar. El camino había sido largo. Después de completar su residencia con honores, había pasado 3 años trabajando con Médicos Sin Fronteras en áreas rurales de Sudáfrica, tratando tuberculosis y VIH en comunidades con acceso limitado a atención médica. Luego, había completado un máster en salud pública en la Universidad de Johns Hopkins, en Estados Unidos, financiado por una beca Fulbright. Pero nunca había olvidado de dónde venía. Y cuando la Universidad de Ciudad del Cabo le ofreció un puesto como profesora asistente en la Facultad de Medicina, aceptó sin dudarlo. Era tiempo de regresar a casa. Era tiempo de empezar a abrir esas puertas. Ahora, a los 32 años, estaba a punto de recibir noticias que cambiarían su vida una vez más. Doctora Mkhize, dijo el rector, el profesor Mamphela Ramphele, una mujer legendaria que había sido activista contra el apartheid y académica distinguida. He revisado su expediente extensamente. Su investigación sobre acceso a atención médica en comunidades rurales ha sido citada internacionalmente. Sus evaluaciones de enseñanza son extraordinarias. Sus estudiantes la adoran. Thandiwe escuchaba, tratando de mantener su compostura profesional, pero su corazón galopaba. Y por eso, continuó la profesora Ramphele, el comité de selección ha decidido unánimemente ofrecerle la posición de decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ciudad del Cabo. El mundo se detuvo. Comenzó Thandiwe, y para su mortificación sintió que las lágrimas comenzaban a formarse. Profesora Ramphele, yo no sé qué decir. Di sí, sonrió la rectora. Serías la decana más joven en la historia de esta facultad, y la primera mujer negra en ocupar el cargo. Es tiempo, doctora Mkhize. Es tiempo de que la próxima generación vea que es posible. Sí, dijo Thandiwe, su voz rompiendo con emoción. Sí, acepto. Las dos mujeres se levantaron y se abrazaron, un momento de solidaridad que trascendía títulos y posiciones. Eran dos mujeres negras sudafricanas que habían luchado contra sistemas diseñados para mantenerlas abajo, y habían ganado. La noticia del nombramiento se extendió rápidamente. Los medios la cubrieron extensamente, de Soweto a Decana,
la inspiradora historia de la Dra. Thandiwe Mkhize. Las entrevistas llegaron de todas partes: revistas académicas, programas de televisión, podcasts. En una entrevista particularmente emotiva con la SABC, el presentador le preguntó sobre su motivación. «Creo firmemente», dijo Thandiwe mirando directamente a la cámara, «que el talento está distribuido equitativamente, pero la oportunidad no. Hay miles de jóvenes brillantes en los townships de este país, jóvenes que podrían ser médicos, ingenieros, científicos, líderes, pero muchos nunca tendrán la oportunidad que yo tuve. Mi objetivo como decana es cambiar eso. Vamos a implementar programas de alcance comunitario, becas para estudiantes desfavorecidos y un sistema de mentoría robusto. Nadie debería tener que luchar solo como yo lo hice». El clip se volvió viral, y fue así como, 3 días después, recibió un mensaje de Facebook. «Dra. Mkhize, mi nombre es Zanele Mkhize, creo que somos hermanas». El corazón de Thandiwe se detuvo. Zanele, la niña pequeña con ojos grandes y asustados que había barrido el piso mientras Nombula quemaba su futuro. ¿Cuántos años tenía ahora? 26, una mujer adulta, respondió inmediatamente. «Zanele, claro que te recuerdo. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás?» La respuesta llegó rápido. «Todavía en Soweto. Terminé la escuela secundaria, pero nunca fui a la universidad. No podíamos pagarlo. Estoy trabajando en una tienda, pero vi tu entrevista y quería que supieras que encontré tu carta, la que dejaste hace todos esos años. La guardé todo este tiempo, y tenías razón. Sobre todo». Thandiwe leyó el mensaje 3 veces, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «¿Puedes venir a Ciudad del Cabo?», escribió. «Me gustaría verte y hablar sobre tu futuro». 2 semanas después, Zanele estaba sentada en la oficina de Thandiwe, en la Facultad de Medicina. Era alta, delgada, con el mismo rostro que Thandiwe recordaba, pero maduro, marcado por años de lucha que Thandiwe reconocía muy bien. «¿Viste mi entrevista?», dijo Thandiwe suavemente. «La vi», asintió Zanele, «y lloré. Lloré porque estaba orgullosa de ti. Y lloré porque me di cuenta de todo lo que mi madre te quitó». «¿Cómo está ella?», preguntó Thandiwe, sorprendida de encontrar que realmente quería saber. «Enferma», respondió Zanele. «Tiene diabetes. Sifo se fue hace años. Está en Durban. Yo cuido de ella, pero es difícil. Nunca habla de ti. Actúa como si nunca hubieras existido». Un silencio pesado llenó el espacio entre ellas. «Leí tu carta tantas veces que la memoricé», dijo Zanele finalmente. «Dijiste que si algún día necesitaba ayuda para perseguir mi educación, te encontrara. Y aquí estoy». Thandiwe sonrió, sintiendo que algo roto dentro de ella comenzaba a sanar. «Cuéntame, Zanele, si pudieras estudiar cualquier cosa sin preocuparte por el dinero, ¿qué sería?». Los ojos de Zanele se iluminaron. «Trabajo social. Quiero ayudar a niños en situaciones como en la que tú estabas. Niños que no son queridos por sus familias, que necesitan a alguien que luche por ellos». «Entonces, eso es lo que vas a hacer», dijo Thandiwe con decisión. «Vamos a hacer que suceda. Hay programas de licenciatura en trabajo social aquí en UCT. Podemos solicitar becas, buscar apoyo financiero. Y si es necesario, yo misma te ayudaré con los costos». «¿Por qué?», susurró Zanele. «Después de todo lo que mi familia te hizo». «Porque no eres tu madre», respondió Thandiwe. «Y porque nadie debería tener que elegir entre educación y supervivencia. Porque somos hermanas, y las hermanas se cuidan mutuamente. Y porque...». Su voz se suavizó. «Porque la mejor venganza contra la amargura es crear algo hermoso de las cenizas». El día de la ceremonia de inauguración como decana, Thandiwe estaba de pie detrás del escenario, revisando sus notas para el discurso. La audiencia era enorme: estudiantes, profesores, personal, dignatarios, medios de comunicación.
Pero había 3 personas en primera fila que importaban más que nadie. Sanele, que había sido aceptada en el programa de trabajo social con una beca completa. La doctora Lerato Nkosi, su mentora, que ahora era profesora emérita y cuyo rostro brillaba con orgullo. Y Thabo Ndlovu, el estudiante de ingeniería que 14 años atrás había compartido su auto y su gasolina con una chica desesperada de Soweto. Ahora era un exitoso ingeniero civil, casado con 2 hijos. Pero nunca había olvidado su acto de amabilidad, y Thandiwe nunca había olvidado agradecerle. Cuando llegó su turno de hablar, Thandiwe caminó al podio. Las luces brillantes, las cámaras, los cientos de ojos sobre ella, nada de eso importaba. Solo importaba el mensaje. Hace 14 años, comenzó, alguien intentó quemar mi futuro, literalmente. Quemaron la carta que me decía que había sido aceptada en esta universidad. Pensaron que al destruir ese papel, podían destruir mis sueños. El silencio en el auditorio era absoluto. Pero no entendieron algo fundamental, continuó. Los sueños no son papel, los sueños son fuego. Y tú no puedes matar fuego con fuego, solo lo haces más fuerte. Su voz se hizo más poderosa. Estoy aquí hoy no a pesar de ese momento, sino en parte debido a él, porque ese momento me enseñó que nadie puede darte tu futuro. Tienes que tomarlo, tienes que luchar por él. Y cuando lo hagas, tienes la responsabilidad de extender la mano y ayudar a otros a hacer lo mismo. Miró directamente a la sección donde estaban sentados los estudiantes de primer año, muchos de ellos de comunidades desfavorecidas, becados, con historias similares a la suya. Como su nueva decana, hago este compromiso. Esta facultad será un lugar donde cada estudiante, sin importar de dónde venga, sin importar el color de su piel, sin importar el saldo de la cuenta bancaria de sus padres, tendrá el apoyo necesario para tener éxito. Vamos a construir puentes, no paredes. Vamos a abrir puertas, no cerrarlas. Su voz se quebró ligeramente. Y a la joven que fue una vez, la que vio sus sueños convertirse en cenizas, quiero decirle, lo lograste, regresaste, no como víctima, sino como líder, no pidiendo permiso, sino creando oportunidades, no sola, sino rodeada de familia escogida y estudiantes que creen en el mismo sueño. Las lágrimas corrían por su rostro ahora, pero su sonrisa era radiante. Las cenizas no son el final de la historia, son solo el comienzo de algo nuevo, algo más fuerte, algo que no puede ser destruido. La ovación fue ensordecedora, pero Thandiwe apenas la escuchó, porque en ese momento cerró los ojos y pudo ver claramente a la niña de 18 años en esa cocina en Soweto, viendo su carta arder, y quiso viajar en el tiempo y decirle, aguanta, sigue adelante, porque en 14 años vas a estar de pie en la misma universidad que intentaron quitarte. Y vas a ser la decana, y vas a cambiar vidas, y vas a demostrar que el fuego no destruye los sueños, los forja. 3 meses después de su inauguración, Thandiwe hizo algo que había estado posponiendo. Tomó el viaje de regreso a Soweto. La casa se veía más pequeña de lo que recordaba, más desgastada. La pintura estaba más descascarada, las ventanas estaban sucias y el pequeño patio delantero estaba lleno de basura. Tocó la puerta. Los pasos que se acercaron eran lentos, arrastrando los pies. Y cuando la puerta se abrió, Thandiwe se encontró cara a cara con Nombula por primera vez en 14 años. La mujer había envejecido dramáticamente. Estaba más delgada, su piel grisácea, sus ojos hundidos. La diabetes y los años de amargura habían cobrado su precio. Por un momento no pareció reconocer a Thandiwe. Luego, la comprensión iluminó su rostro, seguida rápidamente por algo parecido al miedo. «Tú», susurró. «Hola, Mam Kaise», dijo Thandiwe suavemente. «¿Puedo pasar?» Nombula se hizo a un lado sin decir palabra. El interior de la casa era tan oscuro y sofocante como Thandiwe recordaba.
pero ahora también estaba desordenado, descuidado. Zanele estaba haciendo lo mejor que podía, pero claramente estaba abrumada. Se sentaron, el silencio tenso entre ellas. «¿Por qué estás aquí?», preguntó finalmente Nomvula. «¿Viniste a burlarte de mí? ¿A frotarme en la cara tu éxito?» «No», respondió Tandihue. «Vine porque Zanele me dijo que estás enferma, y vine porque necesito dejarlo ir». Nomvula la miró con desconfianza. «Durante años», continuó Tandihue, «estuve enojada contigo, furiosa. Soñaba con el día en que pudiera regresar y demostrarte que habías estado equivocada, que no podías detenerme». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Pero ahora me doy cuenta de que aferrarme a esa ira solo me hace daño a mí, y no te beneficia a ti. Así que vine a decirte esto. Te perdono». Nomvula inhaló bruscamente. «No necesito tu perdón», dijo, pero su voz temblaba. «Tal vez no», admitió Tandihue, «pero yo necesito dártelo. Necesito dejarlo ir para poder seguir adelante completamente, y también vine a ofrecerte algo». Sacó un sobre de su bolso. No uno quemado, sino uno nuevo, limpio. «Esto es información sobre un programa de gestión de diabetes en el hospital Chris Hani Baragwanath. Es gratis, financiado por una beca de investigación. También hay un trabajador social que puede ayudarte a solicitar una pensión por discapacidad si la necesitas». Colocó el sobre en la mesa entre ellas. «No estoy haciendo esto por ti», dijo honestamente. «Lo estoy haciendo por Zanele, que no debería tener que cargar sola con esta responsabilidad. Y lo estoy haciendo porque soy médica, y ayudar a las personas es lo que hago. Incluso a las personas que me lastimaron». Nomvula miró el sobre como si pudiera morderla. «¿Por qué?», susurró finalmente. «Después de lo que hice, ¿por qué me ayudarías?». «Porque», dijo Tandihue, levantándose para irse, «alguien tiene que romper el ciclo. Alguien tiene que elegir la compasión sobre la amargura, y resulta que hoy esa alguien soy yo». Caminó hacia la puerta, luego se volvió. «Esa noche, cuando quemaste mi carta, pensaste que estabas destruyendo mi futuro. Pero lo que realmente hiciste fue enseñarme que el fuego puede purificar tanto como destruir. Me enseñaste que a veces tienes que pasar por las llamas para descubrir de qué estás realmente hecho». Su voz se suavizó. «Así que, de una manera extraña, te agradezco. Porque sin ese momento, tal vez nunca habría encontrado la fuerza para llegar tan lejos». Salió al sol brillante de Soweto, dejando atrás a Nomvula sentada en el sofá, mirando el sobre con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Epílogo. 5 años después, la Facultad de Medicina de la Universidad de Ciudad del Cabo era irreconocible. Bajo el liderazgo de la decana Mkise, el porcentaje de estudiantes de comunidades desfavorecidas había aumentado del 15 al 40%. El programa de mentoría que había implementado, emparejando a cada estudiante de primer año con un profesor mentor, tenía una tasa de retención del 92%, la más alta en la historia de la facultad. Pero más que las estadísticas, había cambiado la cultura. La facultad ya no era un lugar donde estudiantes como ella se sentían como impostores. Era un lugar donde se celebraba la diversidad, donde las diferentes perspectivas eran vistas como fortalezas, y donde el apoyo mutuo era la norma. En su oficina, Tandihue mantenía 2 objetos en un lugar prominente. Una fotografía de su grupo de estudio original, de Naledi, Mandla y Ayanda en sus días de estudiantes, riendo juntos sobre libros de texto abiertos, y un pequeño frasco de vidrio que contenía cenizas. La mayoría de las personas asumían que las cenizas eran simbólicas. Pero Tandihue sabía la verdad. Eran las cenizas reales que había recogido del suelo de esa cocina en Soweto 14 años atrás. Las había llevado consigo todo este tiempo como recordatorio, un recordatorio de que el fuego no mata los sueños, solo los templa,
y que de las cenizas más oscuras puede surgir el fénix más brillante. Cuando estudiantes jóvenes venían a su oficina, abrumados y asustados, sintiéndose como si no pertenecieran, Tandihue les contaba su historia. No la versión pulida de las entrevistas en televisión, sino la verdad cruda, la pobreza, la madrastra cruel, la carta quemada, las noches llorando en la biblioteca preguntándose si lo lograría. ¿Y cómo sobreviviste?, le preguntaban. No sobreviví, respondía ella con una sonrisa. Prosperé, porque me di cuenta de algo importante. No puedes controlar lo que te sucede, pero puedes controlar lo que haces con ello. Puedes dejar que te destruya, o puedes usarlo como combustible. Les mostraba el frasco de cenizas. Esto es lo que alguien hizo de mi futuro. Pensaron que estaban destruyéndolo, pero realmente estaban dándome el fuego que necesitaba para forjarme en algo más fuerte. Luego agregaba, su voz suave pero firme, y ahora es mi turno de pasarlo adelante, de ser para ustedes lo que otros fueron para mí, de asegurar que nadie tenga que luchar solo. Y mientras sus estudiantes asentían, viendo esperanza en sus ojos donde antes solo había miedo, Tandihue sabía que había cumplido su promesa. Había regresado, no como víctima, sino como líder, no con amargura, sino con compasión, no para probar nada a Nómbula, sino para probar algo al mundo, que donde tú vienes no determina dónde puedes ir, que los obstáculos pueden convertirse en escalones, y que a veces las llamas que intentan destruirte son exactamente lo que necesitas para elevarte. De las cenizas de un sobre quemado había surgido una decana, de la crueldad de una madrastra había nacido una mentora, de la oscuridad de Soweto había emergido una luz para toda Sudáfrica, y la historia de la doctora Tandihue Mkhize se convirtió en la historia que padres contaban a sus hijos, que profesores compartían con estudiantes, que jóvenes susurraban para sí mismos en momentos de duda. Si ella pudo, yo también puedo. Si ella sobrevivió, yo también sobreviviré. Si ella se elevó de las cenizas, yo también me elevaré. Porque al final, eso es lo que significa ser fénix. No que nunca caes, sino que siempre, siempre te levantas de nuevo.